Amén. Que el Señor les bendiga en este día. Un día más, ¿cierto?, de poder escuchar y compartir también la palabra del Señor para cada uno de ustedes, para su vida. Amén. Así que espero que disponga su corazón, disponga, ¿cierto?, su mente, sus oídos, y le podamos pedir al Señor que nos pueda hablar una vez más en esta hora. Amén. Y que podamos también, ¿cierto?, ser exhortados y poder recibir la palabra del Señor. Amén. Lo invito ahora. Amén. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora porque, Señor, tú te manifiestas a nuestras vidas, Señor, a través, Señor, de tu palabra. Yo te doy gracias y te pido, Señor, que tú nos seas hablando una vez más, Señor, en este día, y que podamos, Señor Padre, atesorar, Señor, lo que tú nos impartes, Señor. Sabemos, Señor, que, Señor, tu palabra nos corrige, nos enseña, nos exhorta, pero también nos restaura, nos da vida, Señor. Por eso queremos, Dios, que tú nos hables en esta hora, Señor. Y te pido que tomes dominio de mi vida, Señor, y que tú puedas decir, Señor, y hablar, Señor, todo lo que quieres hacer en esta hora, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, yo le he querido traer una palabra en esta tarde, ¿cierto? Que comienza con una pregunta. Y la pregunta dice así: ¿estamos en tiempos de juicios? ¿Qué piensa usted? Pero vamos a ir a la palabra del Señor, y que se encuentra, ¿cierto?, en el libro de Hebreos, capítulo 12. Amén. Hebreos capítulo 12. Le voy a dar unos segundos para que usted pueda encontrar, ¿cierto?, la palabra y la podamos leer todos juntos. Amén. Hebreos capítulo 12. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Amén. Bueno, la pregunta era, ¿cierto?, ¿estamos en tiempos de juicios? Si nosotros, ¿cierto?, nos ponemos a pensar, a meditar, ¿verdad?, ¿en qué tiempo estamos? Primero sabemos que estamos en los últimos tiempos. Amén. Sabemos que el Señor en su palabra habla de las señales de los últimos tiempos. Amén. Habla, ¿cierto?, de todo lo que acontecerá en los últimos tiempos. Amén. Y claramente, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vemos que sí estamos en los últimos tiempos. Pero la pregunta era, ¿estamos en tiempos de juicio? Amén. Y yo he escuchado, ¿cierto?, muchas opiniones, ¿cierto? Unas dicen que sí, otras dicen que no. Algunos dicen, por ejemplo, dicen que Jesucristo, ¿cierto?, no vino al mundo a castigarlo, ¿cierto? Porque Jesucristo, ¿cierto?, Él dijo que él venía a amar, ¿cierto? Muchos dicen, no, si Jesús, Dios es amor, ¿verdad? ¿Cómo Dios, ¿cierto? ¿Cómo Jesús, ¿cierto?, va a ser un Dios, ¿cierto? ¿Cómo Cristo va a ser un Dios castigador, ¿cierto?
Entonces muchos dicen que Él fue puro amor y se afirman, ¿cierto?, del nuevo pacto. Yo no sé si usted ha oído hablar, ¿cierto? Nosotros en alguna ocasión hemos hablado, ¿cierto?, del antiguo pacto y del nuevo pacto, pero estas personas, ¿cierto?, muchos se afirman del nuevo pacto, ¿cierto? Entonces muchos dicen eso, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Dios del Antiguo Testamento? Nosotros no podemos dejar, ¿cierto?, de lado la palabra del Señor y tomar solamente el Nuevo Testamento y decir, no, Dios es amor y en lo que cierto aparece ahí que de tal manera Dios, ¿cierto?, envió a su Hijo al mundo, ¿cierto?, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, hoy en día se habla mucho de eso, pero ¿qué es lo que pasa con el Dios, ¿cierto?, del Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, Dios enviaba juicio a su pueblo, ¿verdad? Comenzando incluso desde Adán y Eva, ¿verdad? Ellos fueron castigados, dice la palabra de Dios, por haber comido, ¿cierto?, del fruto que no debieran haber comido, ¿cierto?, que no tenían que comer, ¿verdad? Por ejemplo, Noé, ¿cierto?, en el cual la palabra de Dios nos habla que Dios salvó, ¿cierto?, a Noé y a su familia, ¿verdad? Y envió un juicio, ¿cierto?, a través de un diluvio a la tierra, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Vemos cómo también el Señor, ¿cierto?, envió un juicio porque el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado hasta la misma presencia de Dios, ¿verdad? Las 10 plagas, ¿cierto?, las plagas de Egipto, cómo Dios, ¿cierto?, castiga, ¿cierto?, a Faraón, ¿verdad?, con estas 10 plagas, ¿cierto? Pero la palabra de Dios, ¿cierto?, yo le decía que Dios, ¿cierto?, envió a su Hijo, pero Dios dice que Él dio, ¿cierto?, también podríamos decir que, como dice, ¿cierto?, la palabra, en propiciación, ¿cierto? Dios envió a su Hijo y Jesucristo mismo tuvo que sufrir un castigo, ¿cierto? Y un castigo de cruz, ¿verdad? Y dice que Él no escatimó, dice, ¿cierto?, la palabra ahí en Filipenses, ¿cierto?, el ser igual a Dios, y tomó forma de hombre, forma de siervo, ¿cierto? Y se humilló hasta lo sumo, dice ahí, ¿verdad? Pero también Isaías 53, dice, Isaías 53 del 3 al 5 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Jesucristo sufrió un castigo, ¿cierto?, podríamos decir, que no le correspondía, ¿verdad? Nos correspondía a nosotros. También dice, ¿verdad?, que como le decía yo, que Él fue humillado, ¿cierto? Fue sentenciado a una muerte injusta, ¿verdad? Fue también castigado, ¿cierto? Entonces, si nosotros separáramos al Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto?, con el Dios del Nuevo Testamento, lo que causamos, ¿cierto?, es una inconsistencia o una falta de credibilidad en la palabra. Y la palabra del Señor, mis hermanos, es una sola. La palabra de Dios es una sola. Amén. Entonces, nosotros no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. A eso me estaba tratando, ¿cierto?, de referir, ¿cierto?, con toda esta introducción. Amén. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender, ¿cierto?, que la palabra se divide obviamente en Antiguo y en Nuevo Testamento, pero la palabra de Dios es una sola. Yo creo que usted entienda bien eso. La palabra del Señor es una sola. Nosotros no podemos separarlo porque conseguiríamos, ¿cierto?, y causaríamos, ¿verdad?, una confusión. Estaríamos separando, ¿cierto?, al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo
Testamento y la palabra de Dios dice que Él es el mismo, ¿cierto? Ayer, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo Dios. Amén. Entonces nosotros debemos entender, ¿cierto? Que Dios es el mismo. Amén. Entonces es por esto que nosotros, hermanos, y esto es importante. Yo le decía, ¿cierto? Al principio esto también. Y es que nosotros, como hijos de Dios, amén, debemos escudriñar la palabra de Dios. Debemos conocer, ¿cierto? La Escritura. Amén. Es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Yo sé que en nuestra iglesia hay muchos hermanos antiguos, amén, por no decir viejitos, no, muchos hermanos antiguos, amén, otros medianamente antiguos y otros, ¿cierto? Hermanos, tenemos muchos hermanos muy, muy nuevos. Y yo a esos hermanitos nuevos, que Dios bendiga a todos esos hermanos nuevos, amén, que han llegado a nuestra iglesia, amén, y nosotros estamos también orando por ustedes, estamos cada día, ¿cierto? Oramos al Señor para que Dios les ayude y los pueda guiar. Entonces, este es el consejo para toda la iglesia, es que nosotros debemos escudriñar y conocer la palabra de Dios, amén, para que no nos pase, ¿cierto?, estas cosas que a veces dudamos, que como si el Dios, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, porque hay algunos que dicen que Dios hoy en día, ¿cierto?, no es el mismo, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, que Dios no podría enviar juicios hoy en día. Y aquí vamos a ir viendo, ¿cierto?, qué es lo que sucede con eso, amén. Dice que la palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, amén. Y muchas veces, ¿cierto?, nosotros caemos en ignorancia, ¿cierto?, justamente como le decía yo, por la falta de conocimiento, amén. Yo le quiero decir que hay dos atributos de Dios que parecieran que muchas veces se contradicen entre sí, ¿cierto? Dos atributos de Dios, ¿cierto? Que son su justicia, Dios es justo, amén, y el otro es su gracia. Y pareciera que a veces estos dos, ¿ciertos?, atributos como que se contradicen, porque sí, Dios es justo y Él es juez, amén, y su justicia es una sola. Pero también sabemos que en Dios, ¿cierto?, está la gracia. Su gracia dice que, ¿cierto?, es algo tremendo, maravilloso, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿por qué sucede esto? Es porque Dios es perfecto y nosotros con nuestra mente, ¿cierto?, limitada tratamos de entender, pero nosotros tenemos una mente finita, ¿cierto? Dios es eterno, Él es ilimitado. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué causa entonces el juicio de Dios? ¿Qué es lo que causa entonces el juicio de Dios? Si nosotros dijéramos que en este tiempo sí estamos pasando por un tiempo de juicio, ¿qué es lo que causa el juicio de Dios? Es muy simple, hermanos. Lo que causa el juicio de Dios finalmente es el pecado. El pecado, ¿cierto?, es lo que causa el juicio. Mire, Dios permite que las cosas naturales, ¿cierto?, actúen a favor de Él. Por ejemplo, las catástrofes, el clima, la pandemia que hoy en día estamos viviendo, ¿cierto? Dios, ¿cierto?, Dios permite, ¿cierto?, que estas cosas actúen, ¿cierto?, estas cosas naturales actúen a favor de Él. Amén. Entonces, ¿qué es el juicio de Dios? Bueno, muchos se imaginan a Dios, ¿cierto?, como un tirano, como un Dios tirano, que está ahí, ¿cierto?, lanzando juicios a la tierra, ¿verdad? Como un Dios castigador, ¿cierto?, lanzando fuego, azufre, tal vez como lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Causando a lo mejor terremotos, ¿cierto? Y tantas otras cosas, ¿cierto?, que nosotros muchas veces nos
nos imaginamos que de esa forma Dios envía juicios a la tierra. Pero yo quiero decirle que Dios, ¿cierto? Él es el dador de la vida, hermanos. Dios es el dador de la vida. Amén. El Salmo 102, Salmo 102, 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Amén. También dice Isaías 51, 6, dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Él es un Dios justo, ¿cierto? Pero también nos habla, ¿cierto?, de su salvación. Amén. Entonces podemos entender, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, primeramente, ¿cierto?, a Dios no se le ha escapado nada, hermanos. Nosotros nunca pensemos, ¿cierto?, que al Señor se le ha escapado el control de este mundo. Es simplemente que a causa del pecado, ¿cierto?, que abunda hoy en día, perdón, del pecado que hoy en día abunda en la tierra, es que suceden estas cosas. Claro, a mí no me cabe duda que esto puede haber sido, ¿cierto?, lo que estamos viviendo, ¿cierto?, hoy en día, que puede haber sido por causa natural, que puede haber sido, ¿cierto?, creado en un laboratorio, ¿verdad? Pero nosotros podemos entender a través de la palabra de Dios que Dios, ¿cierto?, permite que sucedan todas estas cosas, y Él, ¿cierto?, aprovecha, ¿cierto?, esta situación para poder, ¿cierto?, enviar también, ¿cierto?, tal vez, ¿cierto?, sus juicios. Amén. Ahora, finalmente, lo que ha hecho, como le decía yo, finalmente lo que ha hecho que este mundo esté como está, ¿cierto?, no es a causa de la ira de Dios. No es a causa de la ira de Dios, sino el pecado. Yo quiero que usted entienda bien esto, hermano, hermana. Es el pecado, ¿cierto?, que ha causado, ¿cierto?, que el mundo esté como esté. Tristemente el pecado ha abundado, ¿cierto?, en el ser humano, sobre todo en los últimos años. La gente se ha olvidado de Dios, mis hermanos. El ser humano se ha olvidado de Dios. Nosotros podemos entender como hijos de Dios, ¿cierto?, que el hombre hoy en día, ¿cierto?, el hombre natural, ¿cierto?, no quiere nada con el Señor. ¿Cuántas veces usted le ha predicado a su familia? ¿Cuántas veces usted le ha hablado a alguien, a un compañero, a alguna persona? Yo sé que usted le ha hablado a alguna persona, y esa persona muchas veces nos ha dicho: ¿sabes qué? No me hables más de Dios, porque o yo no creo en Dios, o yo no quiero saber más de Dios, o no quiero saber nada de tu religión. Pero hoy en día es distinto. Hoy en día la gente tiene hambre. La gente tiene sed de oír palabra de Dios. Y es por eso, ¿cierto?, que nosotros debemos estar preparados para eso. La palabra de Dios dice en Salmo 14, 1 al 5, dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Yo quisiera que cada uno de nosotros fuésemos la generación de los justos. Está hablando, ¿cierto?, de una generación, ¿cierto?, que no se ha corrompido. Eso es lo que yo entiendo acá.
Si usted cierto escuchó, ¿verdad? Ahí la palabra que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Acaso no se le hace familiar en este tiempo? ¿Verdad? Dice que se han corrompido, que hacen obras abominables, que no hay quien haga el bien. Amén. Pero dice, cierto, al final dice, porque Dios está con la generación de los justos. Yo quiero ser parte de esa generación. Yo no sé si usted quiere ser parte de esa generación, iglesia del Señor. Pero déjeme decirle que yo quiero ser parte de la generación de los justos. Y es por eso que en este tiempo debemos invocar el nombre de Dios más que nunca. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, para todo orden de cosas hay leyes, ¿cierto? Hay leyes establecidas. Por ejemplo, algo muy simple, la ley de la gravedad, ¿cierto? Todo lo que sube tiene que bajar, ¿cierto? Amén. Las leyes del tránsito, ¿ah? Que a muchos no les gustan, ¿ah? Pero hay leyes, ¿cierto? De tránsito, ¿verdad? Límites de velocidad, ¿cierto? No estacionar, ¿verdad? Y en fin, muchas más, ¿cierto? Y así como están todas esas leyes, ¿cierto? Y también leyes instauradas por el hombre, ¿cierto? Para gobernar un país, ¿verdad? También hay leyes espirituales. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que Dios instaura leyes también espirituales. Y dice, la paga del pecado es muerte. O sea, si tú pecas, tienes la muerte. El que cree tiene vida eterna, más el que no cree ya es condenado. También dice, ¿cierto? Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Bendito sea el Señor, amén. Entonces, finalmente, ¿qué pasa con la iglesia del Señor? ¿Qué pasa con sus hijos, hermanos? ¿Somos los que estamos recibiendo un juicio en este instante? Y mire, yo quiero concluir con esto. Tal vez el mundo está recibiendo un juicio. Podríamos decir que sí, que el mundo está recibiendo un juicio. Si nosotros lo llevamos a la luz de la palabra y lo que hemos visto hoy en día, ¿cierto? Lo que Dios nos ha hablado hoy, ¿verdad? Que sí hay un juicio, pero para los hijos de Dios, yo quiero decirle esto. Yo leí, ¿cierto? Un versículo, o sea, un párrafo, ¿cierto? De ahí de Hebreos 12, en donde dice que ahí en el 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Esto es importante, hermanos, y que usted entienda esto. Nosotros como hijos de Dios, y Dios, el Señor me ha hecho meditar mucho en esto. Nosotros como hijos de Dios, lo que estamos recibiendo en esta hora y lo que debemos hacer, ¿cierto? Como hijos de Dios es ser corregidos. Estamos recibiendo corrección y disciplina de parte de Dios. Yo no sé si usted está sintiendo eso, pero déjeme decirle, si no lo ha sentido, pídale al Señor que lo corrija. Dígale, Señor, examíname, como dice, ¿cierto? También la palabra de Dios. Señor, examina mi vida, examina mi corazón, escudriña mi corazón, escarba hasta lo más profundo, Señor, de mi corazón y encuentra lo que está malo en él. ¿Sabe? Para mí este tiempo ha sido un tiempo de disciplina y corrección. La disciplina se tiene que formar, hermanos. Disciplina no quiere decir que tú quédate ahí porque te voy a disciplinar y quédate ahí, ¿cierto? Y siéntate ahí y ahí te vas a quedar. No, la disciplina es formar hábitos buenos, ¿cierto? Un deportista, ¿cierto? Normalmente tiene, ¿cierto? Una disciplina, ¿cierto? De entrenamiento para poder llegar, ¿cierto? Un deportista de élite, ¿verdad? Y así nosotros también como hijos de Dios debemos aprender disciplina de parte del Señor, hermanos. Debemos aprender también la corrección del Señor, más que un juicio. Hoy en día el juicio para el Hijo de Dios es eso, es la corrección, es la disciplina que nosotros necesitamos, que el Señor produzca algo sobrenatural en nuestras vidas.
¿Sabe? Yo recibía el otro día cuando estaba orando y le decía, Señor, yo sé que todas las oraciones que estamos haciendo como pueblo en nuestros hogares, porque déjeme decirle que la oración no ha cesado, que no se ha acabado el clamor en nuestros hogares, aleluya. Yo no sé si usted está orando, pero déjeme decirle, iglesia del Señor, que aquellos que hemos estado orando al Señor, hemos estado preparando el momento para cuando nos volvamos a reunir y este lugar sea encendido en el fuego de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo creo. Yo creo que Dios va a hacer algo maravilloso. Estamos preparando el combustible que va a encender este gran fuego en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a hacer algo maravilloso, Señor, en este lugar. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas, Señor, y nos corriges. Deja que el Señor corrija tu vida, hermano, hermana, siervo. Deja que el Señor corrija tu vida en esta hora, porque es necesario que nosotros podamos ser entendidos el tiempo, ¿cierto? En el tiempo podamos entender el tiempo que estamos viviendo un tiempo crucial. Yo le decía al principio de la palabra que estamos viviendo los tiempos finales. Y yo lo creo. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, pero déjeme decirle esto. Dios hará algo con aquel que se lo propone, con aquel que se propone buscar a Dios de corazón. Dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y se ha utilizado mucho también en este tiempo este versículo. Ahí en 2 de Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿cierto? Y me buscaren y se volvieren, ¿cierto?, de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿ha sido corregido usted en este tiempo? Si lo ha sido, gloria a Dios. Si usted ha dejado cosas que a lo mejor no había podido dejar en cuántos años, déjeme decirle que usted está siendo corregido por Dios. Si tú estás siendo confrontado en esta hora por el Señor, déjame decirte también que Dios está haciendo algo en ti y deja que Dios sea glorificado totalmente en tu vida, amén. ¿Ha sido usted, cierto, disciplinado? Amén. Yo espero que así sea. Dejemos que Dios establezca su reino en nuestras vidas. Dejemos que Dios establezca su reino en nuestras vidas y que se haga su voluntad. Como dice la palabra de Dios, pídale al Señor usted en esta hora. Señor, establece tu reino en mi vida. ¿Qué significa eso? Es que el cielo gobierne. Es que el cielo gobierne, iglesia. ¿Qué significa eso? Es decirle, Señor, toma autoridad, toma control, toma dominio de todas mis actitudes, toma dominio de toda mi vida, Señor Espíritu Santo. Domíname, controla todo mi ser. Si voy a dar un paso, Señor, que sea contigo. Si voy, Señor, a hablar algo, que sea palabra tuya, Señor. Que sea, Señor, todo guiado por ti. Eso es que su reino venga, su reino sea establecido y que el cielo gobierne. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de obedecer a su palabra y a su voz. Y es tiempo de creer a sus promesas. Gracias te damos, Señor. Que Dios le bendiga. Yo lo invito a orar en esta hora. Cierra sus ojos. Ahí usted en su casa, donde está o donde esté en esta hora, mirando esta palabra, escuchando, ¿cierto?, esta predicación. Y dele gracias al Señor. Deje que el Señor ministre su corazón hasta lo más profundo de su ser. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú puedas trabajar, Señor, en cada casa, en cada hogar, en cada familia, Señor. Padre, que va, Señor, y ha escuchado esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón. Señor, tú eres un Dios justo, pero también eres un Dios lleno de gracias, Señor. Y te doy gracias a ti por eso, Dios. Padre, porque tú nos amaste con amor eterno, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú seas bendiciendo cada hogar, cada jefe de hogar, cada dueña de casa, Señor, cada joven, cada niño, Señor, sea bendecido en esta hora, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, toda dolencia, Señor,
Toda maquinación que ha querido traer, Señor, el enemigo, Señor, todo espíritu de división en los hogares, Señor, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús trae sanidad, Señor, a aquel que la necesita, Dios. Restauración, Señor, Padre, aquel que está, Padre, dañado, Señor, atribulado, atormentado, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que necesita una palabra de consuelo, Señor, en esta hora, que esta palabra sea un consuelo, Señor, y Padre, que sea, Señor, luz, Señor, para su camino, Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra y por tu amor, Señor, en esta hora. Te exaltamos, te bendecimos, Señor, y te decimos que eres lo más grande, Señor, Padre. El mundo no entiende, Señor, Padre, muchas veces cómo, Señor, es que tú te manifiestas de esta forma maravillosa en nuestras vidas, Señor. Adore ahí al Señor donde está usted ahora. Adore y dígale gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Y deje que el fuego del Espíritu Santo se pose sobre su vida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Gracias. Que Dios les bendiga.